Buenos días a los poquitos que se levantaron en esta linda mañana. Vamos a fingir que me van a ver, porque si me ven a mí ya no ven las diapositivas y viceversa. Entonces, como Javier dijo ayer, todos ya deberían saber todo esto. Entonces imagino que yo soy ahora el plan B de por si no supieron y les da pena confesar que no saben. Vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con cómo podemos matemáticamente tratar a una red o de telecomunicaciones o red vehicular o drenaje pluvial o lo que sea a través de lo que es la teoría de grafos. Esto es supuestamente lo que dice a algún lado en la página web que les supuestamente motivó para levantarse esta mañana a venir a escuchar esto. Voy a comenzar con algunas definiciones básicas para que tengamos los mismos símbolos y términos para todo. Proceder a platicar de cómo exactamente podemos llegar a definir métricas y luego algunas, digamos, observaciones, recomendaciones, discusión o conclusiones de hacia dónde podemos ir con este campo de estudio. Hay gente que intenta cuantificar numéricamente qué exactamente sería la vulnerabilidad de un sistema, en términos de qué tan propenso es que suceda cierta cosa, en términos probabilistas, qué tan grave puede ser el impacto que presente ese suceso. Y lo que si tenemos múltiples, pues entonces empezamos a asignarles como que ponderaciones y probabilidades para intentar ver qué tan probablemente nuestro sistema llegue a fracasar y qué tan impactante va a ser el problema que presente. Cuando hablamos de resiliencia, como estaba también Javier mencionando ayer, estamos refiriendo a cómo un sistema o aguanta un problema o mínimo que se recupere algún nivel decente de operación después de haber presentado algún tipo de problema. Tiene un chorro de nombres. Algunos les dicen que son sistemas flexibles, otros dicen que son sistemas confiables o sistemas robustos. Y entonces cuando queremos, por ejemplo, buscar por literatura relacionada, hay que tener bastante creatividad con sinónimos para empezar a buscar, porque diferentes campos de matemáticas, diferentes campos de computación, campos de investigación de operaciones tienen distintos nombres para esencialmente el mismo fenómeno. Cualquier método que busca aumentar la resiliencia de un sistema procede más o menos por los mismos pasos. Identificar qué es lo que puede llegar a fracasar, determinar cómo podemos detectar cuando algo está por fracasar, y lo que estaba resaltando Giselle ayer es que una vez que sabemos que puede ir mal, tener alguna clase de estrategia, algún plan de cómo el sistema va a contraactuar en la situación adversa que presenta. Hemos hablado mayormente de cuestiones de telecomunicaciones, de resiliencia de Internet, pero estos mismos conceptos pueden aplicar a un sistema de transporte, sistema de suministro, sistemas de drenajes y hasta cuestiones como conexiones entre aeropuertos. Y en particular es bastante la literatura últimamente en cuestiones de seguridad nacional, contraterrorismo, con exactamente el mismo enfoque. Por ejemplo, ¿qué hacemos si alguien intente causar una disrupción en, por ejemplo, el servicio eléctrico de un país? O alguien intente atacar a una ciudad y simultáneamente impedir la evacuación de la zona afectada. Entonces, todo lo que nosotros queremos proponer para proteger una red de telecomunicaciones, capaz que estemos reinventando la rueda de algo que alguien más ya hizo para una red de transporte terrestre, para una red de suministro eléctrico. Posibles formas que sistemas podrían llegar a fallar. Lo que platicábamos ayer en cuestiones de Twitter y Google muchas veces tienen que ver con sobrecarga. Tenemos más demanda de lo que esperábamos, por lo cual ya no tenemos la capacidad en el hardware. O cuestiones como pérdida de energía, que el data center quedó desconectado, o pues desconectado en términos de telecomunicaciones por la viejita de la sierra que ya hemos visto en múltiples ocasiones también, o alguien configuró algo mal en términos de hardware, o alguien programó algo mal en términos de software,
o simplemente algún componente falló. O sea, imagino que a todo el mundo en algún momento les ha fallado un disco duro, un fuente de poder, una tarjeta de red, algo. Llegan en la mañana y ya no prende, y ayer funcionó bien. Entonces, obviamente, más grande que es la escala del sistema, más frecuentemente vamos a tener fallas de componentes individuales. La diferencia entre los términos de robustez y vulnerabilidad refiere a que robustez típicamente quiere decir que cosas están fallando por su cuenta, al azar, que nadie hizo nada, sino por cuestiones fuera de nuestro control sucede algo y el sistema ya no funciona. Mientras vulnerabilidad refiere a cuando alguien a propósito está buscando una debilidad en nuestro sistema para poder atacarlo. Ok. Entonces la parte que amenacé, la parte matemática, de empezar a moverle a todo esto en términos de grafos. Entonces, lo que mucha gente dice nodos, yo les digo vértices, porque soy una matemática necia, entonces para mí siempre son vértices, las bolitas, y las conexiones que también se llaman arcos, yo les digo aristas. Y entonces lo que voy a estar viendo hoy, las aristas van a ser no dirigidas, no ponderadas, simplemente conexiones entre un vértice y otro. Lo podemos muy fácilmente enriquecer, agregarle etiquetas de propiedades, vectores a ambos las aristas y los vértices. Podemos poner hipergrafos donde aristas ya conectan a más de dos nodos, multigrafos donde tenemos múltiples conexiones entre un par de vértices, grafos ponderados donde le asignamos algún valor numérico o una clase a cada una de las aristas o los vértices. Si necesitan un libro y no tienen dinero, pero tampoco lo quieren piratear, el Distel tiene un libro de texto que por lo menos en un momento estaba legalmente disponible en PDF en su sitio web, creo que la segunda edición. Y es un libro muy bueno del fundamento matemático de teoría de grafos. Al final de la presentación tengo la bibliografía detallada y al rato también les proporciono las diapositivas, entonces no se tienen que preocupar de sacar fotos de cada diapositiva. Entonces, esos vértices y los nodos juntos forman un grafo que es el par de esos dos conjuntos. Y la estructura refiere a esos patrones de conexión que están imponiendo las aristas entre los vértices del sistema. Entonces acá es un desorden tremendo. No es una muy gran cantidad de vértices, pero tienen muchas aristas entre ellos. Algunas aristas los coloreé en negro porque conectan grupitos de forma densa, otros en gris por ser, digamos, comunidades de segundo nivel, y luego hay muchas aristas que nada más cruzan todo el sistema que dibujé en blanco. Ya ni siquiera me acuerdo qué es esto. Capaz es una red neuronal de un gusano, es de algún trabajo anterior. Ok, más anotación. Cuando tenemos el grafo y el conjunto de vértices es la V, la cardinalidad de V lo denoto por n y eso se le dice el orden del grafo. Mientras la cantidad de aristas, la cardinalidad del conjunto E, lo denoto por m y se le dice tamaño. Luego la densidad típicamente refiere a alguna proporción entre aristas presentes y el máximo posible. Para el grafo no dirigido simple, las aristas que están presentes son las m, y las aristas que podrían estar presentes son todos los pares que yo podría crear entre los n vértices. Pero luego también hay gente que calcula la densidad como m entre n o m entre n al cuadrado. Y entonces cuando alguien dice densidad y ustedes quieren comparar con el cálculo, siempre chequen qué es la fórmula que usa. A mí me gusta este porque es entre 0 y 1. 0 significa no tienes ninguna arista, 1 significa tienes cada arista posible. Entonces, según yo, es fácil de interpretar. De un grafo podemos agarrar un subgrafo, seleccionando algún subconjunto de vértices, y luego, de las aristas que están incidentes a los vértices que seleccionamos, podemos seleccionar todos, en cual caso el subgrafo es inducido, o alguna parte de ellos, en cual caso sigue siendo subgrafo, pero ya no es inducido. La vecindad refiere al conjunto de nodos que estén conectados a un nodo en particular. Entonces, en mi terminología, nosotros tenemos la lambda v como el conjunto de aquellos vértices que se conectan al vértice v. Y típicamente esto lo podemos representar en términos de una matriz de adyacencia.
Por lo menos lógicamente. A veces en cuestiones de almacenamiento no tiene sentido, porque si tenemos una densidad notablemente menor a la mitad, es mucho gasto de memoria estar guardando miles de ceros en una matriz. Entonces luego iríamos por sparse matrices o alguna otra representación. Pero matemáticamente, esencialmente un grafo no dirigido simple o hasta un grafo dirigido simple es exactamente lo mismo que una matriz. Entonces análisis de las propiedades estructurales de la matriz nos da directamente análisis de propiedades estructurales del grafo en cuestión. ¿Y qué onda con esto de dirigido, no dirigido? Si tenemos conexiones que se pueden operar en cualquier sentido, ese es el grafo no dirigido, mientras si las conexiones son como calles de un solo sentido, tenemos un grafo dirigido que típicamente dibujamos con flechitas. Ok, los grados refieren a los tamaños de las vecindades, o sea, la cardinalidad del conjunto de vecinos. Si todo el mundo tiene el mismo grado, al grafo se dice regular. Típicamente queremos caracterizar cuestiones como el grado promedio, que es claramente, directamente correlacionado con la densidad o el número de aristas, porque depende exactamente de lo mismo. Y también es de interés el grado máximo, cuál es el vértice con mayor número de vecinos directos. A esos también se les dice hubs. Ok. La primera forma de empezar a caracterizar la distribución de cómo las conexiones están ubicadas dentro de la red sería a través de ver la distribución de probabilidad del grado. Si nosotros tenemos un grafo pequeño, simplemente le calculamos con qué frecuencia aparece cada grado. Si es un grafo muy grande, pues entonces hacemos algún muestreo y a partir de ese muestreo podemos estimar qué forma tendría esta distribución. Cuando tenemos una distribución que aparece como una recta que cae en una escala doble logarítmica, o sea, las frecuencias tomo los logaritmos y de los grados también tomo los logaritmos, si aparece una recta, diríamos que este grafo es libre de escala. Y típicamente lo que nos interesa es este coeficiente, que es el pendiente de la recta que va cayendo en la escala doble logarítmica. Pero imagina, todo el mundo ha visto eso. Ahora sí, ya empezaron a confundirse. Ahí está el PDF y además hay un código. Les escribí un código por si no les gusta escribir código a ustedes para poder probar los conceptos. Es un código en Python, entonces si tienen Python 3 en su compu pueden correr directamente. Si no tienen, pues si descargan Python 3 yo les ayudo después a ponerlo todo en correr. Nadie parece extremadamente interesado en los diapositivas. Cuando dejan de apuntar teléfonos ahí voy a quitarlo. También es fácil de googlear. Si escriben Elisa, UANL en Google, debería salir el sitio web. Y de ahí bajo investigación, bajo ponencias, debería estar un enlace para llegar a descargar. ¿Le cambió, verdad? No. Javier todavía está intentando escanear. Es que los doctores viejitos y la tecnología nueva, eso no combina. Ok, él ya pudo. Y si de repente ya no contesta el servidor, no es mi culpa. El red de suministro de energía eléctrica mexicana tiene ciertas vulnerabilidades. Ok, entonces lo que les escribí es un mini sencillo código para intentar encapsular todos estos conceptos en términos de programación. Y entonces les hice un clase que es un grafo. Estoy poniendo los vértices en un diccionario con el propósito de que cada vértice va a ser como un key value pair, donde yo puedo ver quiénes son los vecinos de este vértice. Y entonces obviamente el grado de un vértice va a ser cuántos vecinos tiene puestos en su lista en el diccionario. En realidad lo estoy modelando como un conjunto porque es un grafo simple y no se puede repetir un vecino. El orden del grafo es cuántos vértices tiene y la suma de los grados pues va a terminar siendo 2 veces la cantidad de aristas, simplemente sumando los largos de los conjuntos de vecinos para cada vértice del grafo. Eso es lo que me gusta de Python, que todo es tremendamente corto, parece un pseudocódigo. En términos de eficiencia no siempre gana, pero en términos de claridad suele ser el ganador total. Ok, entonces como estaba diciendo, el número de aristas lo sacamos simplemente como suma de grados entre 2. Y entonces la densidad sería la cantidad de aristas que tenemos
dividido entre la cantidad total posible de aristas que podríamos tener. Y ahora, ¿por qué estoy usando el DEXUM tal cual? Porque acá en el divisor se supone que tengo que cada vértice se conecta con cada otro vértice. Y entonces quiere decir que el vértice X se conecta con Y y viceversa. Entonces aquí abajo estoy contando cada arista 2 veces. Entonces aquí arriba también tengo que contar cada arista 2 veces para que sea correcta la forma de calcular la densidad. Ok. Cuando yo digo que 2 vértices están conectados, no es lo mismo que ser vecinos. Ser vecinos significa que hay inmediatamente una arista entre los dos. Ser conectados significa que yo puedo llegar de un vértice a otro atravesando posiblemente uno o más vértices en camino a mi destino. Si yo cuento con múltiples caminos disjuntos, que refiere a que no estén compartiendo elementos, yo podría tener o caminos que son disjuntos en términos de vértices, o sea, quiere decir que nunca visita un mismo vértice un camino que otro, o en términos de aristas, que quiere decir que puedo visitar un mismo vértice con que no agarro la conexión que utilicé anteriormente, o podrían ser los dos. Entonces eso sería la K-conectividad, que tengo K formas de llegar de un lugar a otro, que típicamente es una buena forma de medir redundancia, o sea, cuántas diferentes formas tengo para llegar de un vértice a otro. Si puedo llegar a un vértice, de un vértice a sí mismo, atravesando alguna otra parte del grafo, diría que yo tengo un ciclo, y mi grafo es cíclico si tiene por lo menos un ciclo, y acíclico si no tiene ninguno. ¿Ok? Y si de un vértice yo empiezo a viajar y visito todos los vértices que son alcanzables, que tienen algún camino de ahí, yo encuentro el componente conexo de ese vértice. Si todo el mundo es alcanzable de todo el mundo, mi grafo es conexo y tiene un solo componente conexo. Si no es así, yo tengo múltiples componentes conexos. Cuando analizamos cosas como resiliencia, robustez, vulnerabilidad, típicamente lo haríamos para un componente conexo. Porque si tenemos múltiples componentes conexos, pues el sistema ya está como que digamos roto en términos matemáticos para comenzar, porque hay partes que no pueden comunicar con otras partes. Y entonces muchos mecanismos de detectar robustez o vulnerabilidad tienen que ver con checar cuánta perturbación aguanta la estructura antes de empezar a partirse en componentes, o sea que el grafo se haga desconexo, y qué tan rápidamente empieza a crecer el número de componentes mientras yo estoy interrumpiendo la función de vértices o aristas o las dos cosas. Ok, ¿cómo calculo los componentes? Esto los deberían haber enseñado en primer semestre, pero mis alumnos siempre hacen cara de ¿qué? Cuando les hablo del tema, entonces estoy suponiendo que en el mundo pueden existir otros alumnos que tampoco lo vieron nunca. Búsqueda en profundidad es mi favorito personal para encontrar componentes. Avanzas de un nodo siempre a un vecino no visitado, hasta que ya no haya vecinos no visitados, y haces backtracking usando un stack o alguna cosa así, para saber de por dónde viniste, para verificar que ningún nodo en camino tampoco tenga vecinos no visitados. ¿Ok? Y entonces si yo tengo el recorrido que checa quiénes todos son alcanzables de un cierto vértice, yo puedo checar si o no dos vértices son conectados, en términos de si uno de ellos se encuentra en el componente del otro. Esto no es necesariamente muy eficiente, porque ahora cada vez que pregunto si dos vértices están conectados, vuelvo a calcular el componente, pero con el código yo busqué, digamos, claridad, y la eficiencia se les dejo como ejercicio. Entonces ahora si quiero todos los componentes de mi grafo, voy a tener que hacer una lista vacía de componentes, agarrar un vértice cualquiera, calcular su componente. Si ese vértice no ha sido todavía asignado a un componente, pues entonces calculo el componente y lo agrego en la lista. Si todavía tengo vértices que no están en ningún componente, les calculo el componente y lo agrego en la lista. Ok. Ayer en los videos ya escuchamos mención del algoritmo de Dijkstra, que es una forma de intentar calcular. Si yo tengo muchas formas de llegar de un vértice V a un vértice W, pues entonces ¿cuál de estos es el más corto? Porque cuando hacemos ruteo, en particular cuando lo hacemos a lo pendejo, así de forma voraz, siempre queremos mandar todo por el camino más corto.
Esto no es exactamente robusto y es muy vulnerable. Si todo el mundo sabe que mandamos cosas por el camino más corto, pues obviamente van a hacer una disrupción en el camino más corto y ahí muere. Pero de todos modos, nuestros algoritmos suelen basarse en saber cuál es la forma más corta de llegar de un lugar a otro. Es un algoritmo ligeramente rolloso. Yo me basé en esta receta de aquí y no vamos a pasar rato pensando en cómo exactamente funciona. Todos ya deberían saber eso también, pero ahí se los dejé por si quieren jugar en el código con los caminos más cortos. Si yo quiero un conjunto de todos los caminos cortos, pues entonces quiere decir que yo necesito para cada vértice y cada otro vértice hacer el camino más corto. Esto tampoco es exactamente eficiente, pero estoy creando acá el conjunto de todos los caminos más cortos para poder usarlo para otros códigos. Ok, entonces la distancia entonces refiere al largo del camino más corto. Si nada más quiero la distancia y no necesito el camino más corto, también puedo hacer otro tipo de recorrido en el grafo, que es el recorrido por anchura, que procede por olas, que primero veo que yo estoy a distancia 0, mis vecinos están a distancia 1. Los vecinos de mis vecinos, que no eran mis vecinos, ni soy yo, están a distancia 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto me permite calcular muy fácilmente cosas como distancia máxima, que es el diámetro, o distancia promedio, sin tener que calcular los caminos más cortos. Y el algoritmo de Floyd-Warshall es otra forma de que saquemos absolutamente cada distancia. Calcula la matriz de distancias, es un triple for que también deberían haber visto en algún momento en sus primeros cursos de algoritmos. Y entonces luego, cuando tenemos las distancias, podemos empezar a llegar a medidas que nos permitirían ver qué tan relevantes son ciertos vértices o ciertas aristas para la estructura total. La excentricidad, por ejemplo, sería el máximo de distancia de un vértice a cualquier otro vértice en su grafo. Si tomamos el máximo de eso sobre todos los vértices, obtenemos el radio del grafo. Y el máximo de distancia globalmente de la matriz, ese sí es el diámetro, que también Javier ayer dijo que todo el mundo sabe qué es. Pero por algún motivo había una regla centimétrica en la imagen. El diámetro no es centímetros. El diámetro es cuántos pasitos tenemos que tomar para llegar del vértice más separado de su vértice más separado. Ok, entonces con esto deberíamos poder empezar a calcular medidas. Y la idea entonces es que nosotros identifiquemos una o más medidas que de alguna forma caracterizan lo que queremos saber de la estructura. Calculamos estas medidas, de preferencia eficientemente. A veces no es eficiente y tienes que recurrir a aproximación, muestreo, alguna cosa así. Y a cada medida de alguna forma hay que definir algún umbral, algún threshold. ¿Qué es lo peor que yo acepto para esto? Por ejemplo, que no quiero que mi diámetro exceda, no sé, 5. No quiero que mi cantidad de componentes conexos excede 3. Y luego, si nos sobra tiempo y dinero y tenemos mucha gente trabajando y no tiene nada que hacer, podemos además preocuparnos de optimizar. Que además que el diámetro nunca exceda mi umbral, que sea lo más pequeño posible. Además que mi densidad nunca vaya por debajo de mi umbral, que sea lo más posible dentro de lo que es el presupuesto que tengo para conectar mis vértices. Las medidas sencillas casi siempre basan en conceptos de densidad o en conceptos de caminos. Y cuando trabajamos con caminos, las caminatas aleatorias, o sea, si caminar a ciegas de un vecino a otro, y luego a un vecino, luego a un vecino, sirven como una aproximación muy informativa de propiedades estructurales. Podemos estimar cosas como tiempos de regreso, distancias, alcances, tamaños de componentes, hasta diámetros, simplemente repitiendo caminatas aleatorias. Entonces eso también en Python es completamente trivial. Si quiero caminar a partir de un vértice por K pasos, hago mi caminata como una lista, mi vértice actual es V, voy agarrando al azar a un vecino del vértice actual y metiéndoles en la lista. Ok. Cuando nosotros tenemos nuestro grafo y le tenemos alguna K conectividad con un K notablemente mayor a 1 y hemos concluido que nuestro grafo es mayoritariamente redundante y ahora tenemos backup path para cualquier ruteo que queremos, en realidad ya se sabe por literatura que tener redundancia tal cual no garantiza que nuestro sistema sea robusto.
Además, según el estudio de Albert y colegas, se necesita que la distribución de grados sea de libre escala. También se ha encontrado en otros investigadores sus trabajos que cuando nosotros tenemos la libertad de escala y la distribución de grado, y además que si tenemos distribuciones bimodales, que quiere decir que no tenemos una distribución, digamos, normal que tiene un piquito, sino tenemos por lo menos 2 piquitos de grados frecuentes, esos suelen ser más resilientes contra ambos fallas y ataques, aunque hay diferencias en cuáles estructuras aguantan ataques deliberados versus cuáles aguantan bien fallas aleatorias. Cuando tenemos grafos regulares, es más difícil atacarlos, porque cualquier estrategia de ataque suele buscar por un vértice o una arista que es particularmente importante, que tiene un grado alto, un between alto. Cuando no lo tenemos, pues entonces no hay que se pudiera empezar a atacar. Hay gente que ha estado estudiando, por ejemplo, conectividad versus qué tan denso es el grafo, qué tan uniformes son los grados para checar que si el grafo se hace más resistente, o cuestiones de cómo se correlacionan los grados de diferentes puntos finales de aristas. Las medidas basadas en caminos suelen llamarse algo betweenness, que quiere decir que estamos viendo para cada vértice o arista cuántos caminos más cortos pasan por ahí. Pero si no estamos ruteando por los caminos más cortos, si lo ruteamos un poquito más inteligente, pues entonces el betweenness empieza a perder su sentido si lo calculamos en términos de los caminos más cortos. Siempre deberíamos calcular el betweenness en términos de los caminos que verdaderamente usamos. Y si usamos múltiples caminos, por ejemplo, con cierta probabilidad, pues entonces también calcular de forma probabilista el betweenness para que refleje nuestro ruteo verdadero. Hay gente que también calcula inversos de distancias como términos de eficiencia y luego pueden caracterizar la tolerancia a fallas en términos de esta eficiencia. La diversidad de caminos es una medida que va en términos de cuál es el mejor camino y cuál es algún otro camino para intentar medir como la redundancia, o sea, cómo los otros caminos difieren del camino óptimo. Si son la misma cosa, pues entonces tenemos muy mala la redundancia. También existe un código sencillo pero ineficiente para calcular lo que sería el betweenness a un elemento, siendo o un vértice o una arista, por si quieren jugar con ello. Y se van a dar cuenta que no es exactamente lo mismo. Si quieren como una biblia, un catálogo, una guía telefónica de medidas estructurales, Costa y colegas ya lo escribieron hace casi 10 años. Hay medidas que tienen que ver con qué tan fácil es encontrar algo en la red. Y sorprendentemente, si checan medidas epidemiológicas, eso sirve de maravilla. Porque los epidemiólogos lo que quieren hacer es impedir la propagación de una enfermedad contagiosa. Y nosotros queremos impedir que una falla llegue a afectar otras partes de la red. Y entonces cuando nosotros queremos saber, por ejemplo, qué proteger, los epidemiólogos quieren saber a quién vacunar. Y entonces desafortunadamente ahora ya no tienen ninguna excusa de ignorar la literatura médica, ahora también tienen que leer la literatura médica si quieren saber cómo hacer una red robusta. En serio, no hay límite. Todas las disciplinas checan esto. Biólogos que están intentando impedir la extinción de una especie, ellos están estudiando redes, pero alimenticias, ¿quién come a quién? Y es lo mismo. Si esa red es robusta, significa que tenemos pequeña chance de catástrofe ecológico por la pérdida de, no sé, alguna especie, alguna parte del ecosistema. Entonces, desafortunadamente no basta con leer papers de ciencias computacionales y matemáticas y estadísticas, sino también de medicina, también de biología, también de investigación de operaciones, también de seguridad nacional, o sea, consigan becarios, consigan alumnos, hace 12 alumnos con diferentes temas de tesis, cada quien leyendo papers de diferente área. Ok, y entonces en el código que les hice, que ojalá si después se aburren en el coffee break o algo pueden jugar con ello, les estoy permitiendo atacar redes que crean. Pueden eliminarles aristas o pueden eliminarles vértices, o pueden escribir un pequeño código, o también les hice una interfaz gráfica donde les pueden dar clic, que mátale a este, mátale a este, mátale a este, para estar viendo cómo el sistema va muriéndose y hacerle pequeño análisis estadístico después de cada paso. Entonces yo puedo o quitar una arista,
O de plano aislar un vértice, que quiere decir que voy a borrar todas las aristas que se conectan con ese vértice, o podría de plano eliminar el vértice. Este tipo de modificación donde eliminamos elementos es muy relacionado al fenómeno de percolación, que de hecho estudian más bien ingenieros mineros y petroleros, porque es el modelo físico para la propagación de una sustancia a través de una materia porosa. Y entonces acá, en este contexto, si yo hago percolación de aristas, quiere decir que yo voy a estar quitando alguna arista. Acá lo que estoy haciendo es seleccionando con selección de ruleta, o sea, estoy atacando a los más conectados con mayor probabilidad, o percolación de vértices, donde simplemente aíslo algún vértice al azar. La parte donde les amenacé con que grafos son en realidad matrices, eso nos lleva a esta parte, que también yo conozco muchos computólogos que tienen ligera desconfort con este hecho. Los eigenvectores y los eigenvalores de la matriz de adyacencia, o alguna matriz como la laplaciana, que es una derivada de la, pues no derivada en el sentido de cálculo, sino derivación en el sentido de que tengo que hacerle cosas a la matriz de adyacencia. La D es la matriz de grados, y entonces usando la identidad, la matriz de grados y la matriz de adyacencia, puedo calcular el laplaciano. Y luego hay cosas sorprendentes, tipo por ejemplo el eigenvalor más pequeño, ¿cuántas veces se repite? Eso me dice directamente cuántos componentes tiene el grafo. Directamente. Y los tamaños, por ejemplo, el tamaño del eigenvector segundo más pequeño nos dice cosas sobre cuántos grupos densamente conexos tiene el grafo. Si quieren empezar a calcular eigenvectores en Python, hay paquetes para eso. También R es maravilloso para ese tipo de cálculos. Octave también. No recomiendo invertir dinero en cosas como MATLAB o SPS. Si vivimos en América Latina, vamos a aceptar la realidad, pero no vamos a hacer ladrones y vamos a usar opciones de código abierto para todo lo posible. Ok. Si nosotros necesitamos métodos muy detallados para lidiar con resiliencia de grafos y medirlo, para grafos ponderados, Murray y Twiggs tienen trabajos relacionados a eso. Y además, tienen la maravillosa cosa que me encanta, es combinar cosas estocásticas, combinar procesos de llegada que nos permiten simular carga de alguna forma dentro de esa red, y luego podemos checar cosas como cuánto tiempo de espera tenemos por nodo, cuánta cola tenemos en el buffer y ese tipo de cuestiones. Para poder probar medidas necesitamos crear grafos, y para eso sirven los modelos de generación, que ya también son miles, juro que son miles. Se hizo como una moda a finales de los años 90 de empezar a, por un lado, publicar medidas estructurales de grafos y por otro lado publicar modelos de generación que intentan replicar una o más observaciones que se había hecho de la estructura de redes en la vida real. Entonces nada más escriben Graph Generation Model en Google y ahí tienen miles de modelos para esperar. Típicamente lo que nosotros tenemos en modelos que buscan ser así tipo internet es que tenemos un crecimiento incremental. No se crea todo el grafo de una vez, sino se crea como un pequeño grafo semilla y luego se le empiezan a agregar nodos para intentar moderar el crecimiento temporal de este tipo de sistemas. Igual como las conexiones preferenciales, es muy probable que, por ejemplo, mi página web apunte al Google Scholar. Mi página web podría apuntar a la página de Javier, pero es improbable que yo apunte a sitios web que no son ni muy populares ni de amigos míos directamente. Y entonces, a quienes apuntan mis vecinos y a quienes apunta el grafo en general suele guiar a dónde los nuevos nodos que van llegando van a apuntar sus enlaces. Y en cuestiones como Internet también deberíamos pensar que los nodos están físicamente en algún lado, están en una ciudad, están en un continente, y esto suele afectar. Es improbable que alguien decida conectar con fibra óptica directa este edificio con mi facultad, pero es súper probable que este edificio se conecte con el edificio que está al otro lado de la calle. Y entonces tenemos que tomar eso en cuenta en los modelos de generación. Típicamente, los modelos también combinan elementos aleatorios, alguna rigidez base regular
y también estructuras jerárquicas, que hay como que una red local que forma parte de una red metropolitana, que forma parte de red de un país, que forma parte de red de un continente. Entonces, si trabajan con un modelo que no tiene esto, pues entonces no conviene decir que su estudio está replicando propiedades de Internet, porque no está replicando propiedades de Internet, es alguna cosa que generaron al azar, que no refleja la estructura de la red que quieren modelar. Las estructuras aleatorias suelen salirse del modelo de Gilbert, que típicamente se atribuye a Erdos y Renyi. El modelo de Gilbert simplemente conecta cada par de vértices con una cierta probabilidad. El de Erdos y Renyi fija ambos el orden y el tamaño y luego va seleccionando aristas uniformemente al azar hasta haber juntado las m aristas solicitadas. Uno muy popular, que de hecho era como que el inicio de esta moda de modelos de generación, era un paper de Watts y Strogatz, y lo que ellos hacen es crean un anillo regular y luego empiezan a hacer conexiones que cruzan al azar este anillo regular. También en Python es súper sencillo, o sea, se ve así. Primero creamos la estructura regular y luego empezamos a quitar, como que desconectar el final de una arista y llevarlo a completamente otro lado. Este también es un elemento muy típico, o sea, combinar una estructura regular inicial con alguna aleatoriedad. Para crear grafos que tienen distribución scale-free, lo más básico es la selección preferencial, que cada vértice que llega seleccione sus vecinos en términos de los grados actuales de los nodos presentes. Muy fácil de programar también. Y entonces podríamos crear un grafo scale-free con el modelo de Parabasi-Albert, tomando primero un pequeño grafo completamente aleatorio y luego introduciendo uno por uno los demás vértices, conectándolos preferencialmente con los vértices existentes, conectando con mayor probabilidad a donde mayor grado hay. También en el código que les escribí hay algunos modelos de estos básicos, le pueden modificar, le pueden comparar, le pueden agregar algún otro modelo. Entonces ya deberían tener modelos base y medidas base para empezar a probar cuál modelo es más resistente en términos de qué medida, etc. Lo que recomiendo cuando empiezan a hacer esto en la vida real es simular. Es lo más rápido, más barato, más sencillo y más informativo que pueden tener. Por un lado pueden simular la mera estructura en algo como un paquete en R o un paquete en Octave o el mugrerito que hice yo en Python o alguna cosa así. O si quieren verdaderamente replicar aspectos de una red de telecomunicaciones que tengan routers, que tengan switch, que tengan terminales, recomiendo algo como NS3. Y entonces lo que ustedes pueden hacer es crear su sistema, intentar identificar amenazas, recrear las situaciones de amenazas y probar diferentes tipos de recetas, ideas, buenas prácticas que tengan. Y no, este Sheffer no soy yo, es alguien más. Otra cosa que podemos hacer, si hemos llevado alguna materia de investigación operacional o optimización o algo, es buscar optimizar la estructura, que si tenemos, digamos, una topología existente y nos dicen, mira, te voy a dar X cantidad de dinero para que hagas esta red lo más resistente posible, pues modelarlo y con algoritmos de optimización exactos o heurísticos, probar aumentando cuál capacidad, agregando qué redundancia, modificando cuál arista, yo puedo llegar a optimizar una o más medidas en términos de la estructura. Idealmente, en vez de simplemente nosotros manualmente optimizar un sistema antes de operación, haríamos un sistema que se adapte a las condiciones. Esto ayuda mucho en la resiliencia, que si se te muere un nodo, que no necesita venir el administrador para mover un cable de un lugar a otro, sino que los nodos restantes se dan cuenta que perdieron ciertos caminos y empiecen a rerutear, volver a tomar decisiones para evitar ese punto de falla, y en particular intentando balancear carga entre los nodos para que no termine sobrecargando a alguien más porque uno ya se fracasó por sobrecarga, porque eso luego te da como un efecto dominó, donde se van colapsando un nodo por otro, porque tú reemplazas el sobrecargado por otro, lo sobrecargas, lo reemplazas por otro, lo sobrecargas. Entonces ese tipo de cuestiones sirven de maravilla si sabemos algo de inteligencia artificial o hiperheurísticos o alguna cosa así que puede cambiar su comportamiento mientras cambia
como que el ambiente de operación. En protocolos de ruteo es particularmente bueno que su protocolo esté de alguna forma sensible a la estructura o consciente de la estructura. Y si ustedes participan en la creación de nuevos protocolos para Internet of Things, nuevas versiones para, no sé, mejorar TCP, que ya sabemos todos que tiene muchas broncas, intentará incorporar el concepto de adaptación, sensibilidad, como un awareness, ayudaría mucho en que sistemas funcionen mejor. En particular cosas como controlar semáforos, si hacemos algún tipo de Google Maps que recomienda a todo el mundo por dónde llegar para evitar el tráfico, que no nos mandemos todos al mismo Mover Puente, que luego ya no va a servir porque está toda la ciudad ahí. Como que intentar tener más de sistemas que son proactivos, que intentan pronosticar las consecuencias de sus recomendaciones, en vez de simplemente reaccionar a que, pues ya hay un taco ahí también, pues ahí no puede ir ahí, pues entonces vayan por este otro lado y congestionen esta calle también. Sino como que sistemas más inteligentes que comuniquen más entre personas que son los usuarios, o particularmente vehículos autónomos que ya van a venir. Y yo sé que a mucha gente como que les gustaría pensar que yo ya estudié lo suficiente, ahí muere, pero no suele ser cierto. En particular en cuestiones como procesos estocásticos, probabilidad estadística, teoría de colas, que también se llama el estudio de sistemas de línea de espera. Hay mucha gente trabajando en eso, yo creo que llevan 100 años trabajando en eso, haciendo estudios que para nosotros son maravillosamente útiles para intentar, por ejemplo, crear tráfico, para ver cuáles son los enlaces que se van a sobrecargar, cuáles son los nodos que van a necesitar mayor capacidad. Entonces recomiendo altamente, si no han estudiado teoría de colas, agarren alguna clase de libro. Hay libros que son directamente dirigidos a lo que es esa área de telecomunicaciones, y otros que son para las redes eléctricas, pero funciona igual, es la misma matemática. Entonces, todas estas son cosas que yo mencioné en alguna parte. Y estas. Y estas. Y esa es nada más la selección obvia, chiquitita, que recordé cuando Javier dijo que hay que hablar de esto. Entonces, lo que hay que leer, si quieren trabajar en esto, multipliquen esto por 80 y empezamos a llegar como a una cota inferior de cosas que deberían leer para poder de forma informada opinar de sí o no algo es robusto, sí o no algo es resiliente, sí o no algún modelo es adecuado, sí o no una estructura de una red real parece a la suya. El que tengan el mismo número de nodos todavía no significa gran cosa. El que tengan el mismo número de aristas todavía tampoco significa gran cosa. Que tengan el mismo exacto vector de grados tampoco todavía significa gran cosa. Pueden ser drásticamente diferentes. Entonces, ¿ok? Que alguien exageró con transparencia, ese alguien soy yo. Supuestamente ahí estamos viendo mi correo, es elisa.scheffer@gmail.com, y supuestamente estamos viendo el dominio de mi sitio web, pero creo que el Acrobat y el Preview en mi Mac tienen diferentes conceptos de transparencia. Pero pues googleen mi nombre si quieren ponerse de contacto de alguna forma. Yo leo muy rápido, entonces si tienen un manuscrito y quieren una opinión brutal sobre ello, con gusto les envío mi opinión brutal. Si deciden mandarlo de todos modos, pues pónganme en agradecimientos, agradezco su opinión brutal a la doctora Scheffer. Y también en este tipo de cosas, si quieren hacer algo, pero sienten que no les alcanza el tiempo o no les alcanzan las ganas, pues pregúntenme. O sea, o me prendo yo para colaborar con ustedes o conozco a alguien. Cada rato gente me escribe y algunos sobreviven mi brutalidad y luego colaboramos en algo. Le pueden preguntar acá a Javier cómo es recibir retroalimentación mía de manuscritos, pero con muchísimo gusto. Aquí también estoy todo el día hoy si alguien quiere preguntar algo. Y si alguien se puede interesar de jugar con mi código, eso justificaría todas las horas que dediqué en intentar hacer un pequeño código lo más accesible posible, para que puedan crear un grafo, medir algo sobre ello e interactuar y quizá automatizar su interacción. Eso de mi parte sería todo.
Javier te pidió 45 minutos y este hombre acaba de decir que me quedaron 15 minutos, entonces creo que estoy bien. ¿Una pregunta? Con esa brutalidad. ¿Un comentario? Bueno, primero que todo, felicitaciones. Cuando programamos siempre nos dicen que no reinventemos la rueda. Es bueno saber que se aplica en otros campos y que se ve como bastante extenso y bien hecho el recabado de información de otras partes para no reinventar la rueda. La pregunta, sin embargo, es otra. Vimos con la simulación, las cosas matemáticas y todo eso. La pregunta es si has tratado de aplicar esto a redes reales. Si has tratado de meter datos de la red en México, quizás del mundo. ¿Y qué tan robustas son realmente esas redes? Yo hace mucho que no he trabajado, o sea, en cuestiones de trabajar con datos reales, yo hice hace muchísimo tiempo un pequeño estudio con los dominios de sitios web en Chile, pero no era dirigido a robustez. Lo que yo estaba haciendo era buscando comunidades, o sea, clústeres densamente conectados. Yo sé que es un campo de investigación extremadamente activo, la medición de robustez, pero yo personalmente no le he echado tanto, creo que en los últimos 10 años. Con eso de NS, con la versión 2, no la 3, hicimos un trabajo, hace ya también casi 10 años, para modificar un protocolo de ruteo para tener rutas adaptativas probabilistas. Y el NS2 y 3 son muy buenos para eso, de como que recrear redes de telecomunicación. Y hasta podrías hacer redes móviles, o sea, le puedes poner patrones de movilidad, puedes crear tu gente que camina con su celular y luego se conectan a hotspots. Entonces, como que recreación es relativamente sencillo. Y en particular con repositorios como lo que mencionó Javier ayer de, ¿cómo se llamaba? ¿Caída? Caída. El poder tomar como que un logo, un trayecto de una red real y luego nomás escribes un pequeño script que lo convierte en un stream de tráfico en tu simulación de NS2 o NS3. Puedes crear situaciones que corresponden a la mejor perfección de medición posible, a algo que verdaderamente sucedió. Y entonces en cuestiones como el terremoto de Chile, donde hay conjuntos de datos disponibles, también de hecho Javier me los pasó hace algunos años porque pensé que voy a encontrar a algún chavo para moverle, pero pues no encontré, ahí siguen en mi disco duro esperando. El poder meter todo eso y hacer escenarios what if, el tú probar que sí, todo sucedería como sucedió verdaderamente hasta este punto, pero yo cambio esto, que si logra, no sé, aumentar el porcentaje de sitios alcanzables. Es relativamente sencillo. Yo no lo he hecho mucho, yo estoy ahora más bien trabajando con cuestiones epidemiológicas con mis alumnos, por algún motivo se interesan de eso más fácilmente, quizá porque no tienen terremotos. Pero sí, si alguien quiere moverle, pues con gusto le opino. Me encantaría volver a entrar a eso. Pero uno solo hace poco, uno con colaboradores y alumnos construye castillos. Un grafo que mostraste, que era de redes neuronales. Quería saber si me comentaría un poco de tu experiencia más o menos trabajando con eso, porque, o sea, las que yo por lo menos he hecho normalmente me lo puedo más que nada ajustar las capas de las neuronas. Yo refería a neuronas de verdad. Creo que es de un gusano que los biólogos le partieron y bajo microscopio mapearon las conexiones sinápticas entre todas sus neuronas. Creo que es el C. elegans, que es un organismo muy estudiado como un ejemplo de cómo se ven redes neuronales de verdad. Si fuese una red neuronal en términos de inteligencia artificial, pues sí, allá hay gente que tiene, digamos, topologías bastante mugrerosas de redes neuronales de verdad. Típicamente suelen ser dirigidas
Pero a mí me gusta mucho el concepto que no tienes una red que tiene, digamos, capas definidas tal cual. Mis favoritos de redes neuronales de ahí son aquellos que la red misma puede decidir agregar neuronas y agregar conexiones para intentar modificar su propio desempeño. Me aburro con esos que son como un triángulo, que tomas las entradas, les haces cosas y luego sale un 0 y 1. Me gustan mucho más los que evolucionan durante